Yo era un hombre de Ur, una ciudad brillante y bulliciosa, donde los templos se alzaban para honrar a dioses que no hablaban, que no veían, que no sentían. Vivía rodeado de riquezas, comercio y costumbres antiguas. Todos creían que la vida giraba en torno a esos ídolos tallados en piedra, pero en mi interior siempre hubo un silencio distinto, una sensación de que algo más grande, más verdadero, existía más allá de aquellas figuras sin alma. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. No era una voz como las de los hombres. Era firme, profunda, viva. Aún recuerdo ese instante con claridad, como si el aire mismo se hubiera detenido para dejarla pasar. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, y serás bendición. No entendí del todo lo que significaba, pero algo en esas palabras encendió fuego en mi pecho. Dejarlo todo. Abandonar mi hogar, mi seguridad, mi historia. Humanamente, era una locura. Pero esa voz traía algo que nunca antes había sentido, certeza. No me explicaba el destino, solo me pedía caminar. Recuerdo la mirada de Sarai, mi esposa. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y fe que sentía yo. ¿A dónde iremos?, me preguntó. Y respondí lo único que podía, a donde Él nos guíe. Así, con el sonido de la promesa resonando en mi alma, juntamos nuestras cosas, y junto con mi sobrino Lot, emprendimos el viaje hacia lo desconocido. Caminamos por tierras áridas, bajo soles implacables y noches frías. No sabíamos a dónde íbamos, pero cada paso era un acto de fe. Había momentos de duda, claro. Miraba al cielo y me preguntaba si realmente valía la pena dejar todo atrás. Pero entonces recordaba su voz, y algo en mí sabía que no podía volver. Dios me había prometido una tierra, una descendencia, una bendición que cambiaría la historia. No tenía pruebas, solo su palabra. Pero eso bastaba. Cada amanecer era una nueva oportunidad de creer, cada paso, una declaración de confianza. Y así comenzó mi historia, no con certezas, sino con una fe que me llevó a dejarlo todo por aquel que me llamó por mi nombre. Aún no sabía que ese llamado sería solo el comienzo de una vida de pruebas, promesas y pactos que desafiarían todo lo que yo creía posible. Los años pasaron, y aunque la promesa de Dios seguía ardiendo en mi corazón, las pruebas no tardaron en llegar. Apenas habíamos llegado a Canaán cuando una hambruna terrible azotó la tierra. Los campos se marchitaron, el ganado moría, y el hambre comenzó a pesar más que la fe. Con el corazón apretado, decidí descender a Egipto, buscando refugio. Pero allí, en medio de aquella tierra extranjera, mi confianza flaqueó. Temí por mi vida. Temí que al ver la belleza de Sara, los egipcios me mataran para tomarla. Así que mentí. Dije que era mi hermana. Mis palabras me protegieron por un momento, pero hirieron lo más importante, la fe que me había traído hasta allí. Dios, en su misericordia, intervino. Plagas cayeron sobre la casa del faraón, y Sara fue devuelta a mí sin que nadie pudiera tocarla. Comprendí entonces que Dios no necesitaba mis mentiras para cumplir su promesa, solo necesitaba mi confianza. Regresamos a Canaán, más sabios, más humildes. Pero los conflictos no tardaron en aparecer. Mis rebaños y los de Lot, mi sobrino, crecieron tanto que la tierra no podía sostenernos a ambos. Hubo disputas entre nuestros pastores, y decidí que era momento de separarnos. Le dije, elige tú la tierra que quieras, y yo iré al otro lado. Lot levantó la vista y escogió las fértiles llanuras del Jordán, las cercanías de Sodoma, una ciudad hermosa, pero corrupta. Yo me quedé en Canaán, donde la promesa me había alcanzado. No pasó mucho tiempo antes de que me llegaran noticias. Lot había sido tomado prisionero durante una guerra entre reyes. Sin pensarlo, reuní a mis hombres y marchamos en su rescate. Dios me dio la victoria, y al regresar, un misterioso rey salió a mi encuentro, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Me bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. En ese momento supe que mi camino estaba siendo dirigido por algo mucho más grande que yo. Poco después, Dios me llevó a hacer un pacto. Bajo las estrellas, me pidió que sacrificara animales como señal del compromiso entre Él y yo. Allí, mientras el humo del sacrificio subía al cielo, una profunda oscuridad cayó sobre mí, y escuché su voz otra vez, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, aunque ahora no tengas hijo. Esa promesa sonaba imposible. Sara y yo éramos viejos. El tiempo parecía haberse convertido en mi enemigo. Y fue entonces cuando la impaciencia nos venció. Sara me ofreció a su sierva, Agar, para que tuviera un hijo por medio de ella.
De esa unión nació Ismael. Lo amé, sí, pero pronto comprendí que el intento humano de cumplir las promesas divinas siempre trae dolor. Había creído en Dios, pero aún debía aprender que la fe verdadera no se apoya en la lógica, sino en la espera. Y aunque el sol de los años parecía agotarse sobre mí, Dios aún no había terminado su obra. Su promesa seguía viva, esperando el momento perfecto para cumplirse. El tiempo siguió su curso, y aunque los años pesaban sobre mis hombros, la voz de Dios volvió a llamarme. Aquella vez no vino en un susurro, ni en un sueño lejano, sino con una fuerza que hizo temblar mi alma. Me habló con claridad, como quien confirma una promesa que nunca fue olvidada: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y estableceré mi pacto contigo. Entonces todo cambió. Ya no era solo una promesa, era un pacto eterno. Dios me dio un nuevo nombre, ya no sería Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Y a mi esposa ya no la llamaría Sarai, sino Sara, princesa. Aquellos nombres no eran simples palabras, eran el sello de una nueva identidad, una declaración celestial de lo que íbamos a hacer, aunque nuestros cuerpos envejecidos dijeran lo contrario. Fue también en ese momento cuando Dios estableció la señal del pacto, la circuncisión. Una marca física, visible, permanente. Era un recordatorio de que cada generación debía saber que pertenecía a Él. Aun cuando resultara difícil de entender, yo obedecí. Porque ya había aprendido que cada palabra de Dios, por más extraña o desafiante que pareciera, llevaba en sí misma la promesa del cumplimiento. Pasaron los días, y una tarde, mientras descansaba junto a las encinas de Mamre, levanté la vista y vi a 3 hombres que se acercaban. Había algo diferente en ellos, una presencia que trascendía lo humano. Corrí a recibirlos y los invité a descansar, a comer, a refrescarse bajo la sombra. Y mientras Sara preparaba el pan y yo servía el alimento, uno de ellos habló con voz firme y serena. Volveré a ti dentro de 1 año, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, que escuchaba desde la tienda, rió en silencio. ¿Cómo podía ser posible? Ambos éramos ancianos, el cuerpo ya marchito por los años. Pero aquel mensajero la miró y dijo: ¿por qué se ríe Sara? ¿Hay algo imposible para Dios? Esa pregunta se quedó grabada en mi corazón. No había nada imposible para aquel que me había guiado desde Ur hasta esa tierra prometida. Poco después, mientras los visitantes se levantaban para continuar su camino, me revelaron su propósito: Sodoma y Gomorra serían destruidas por su maldad. Mi corazón se estremeció, pues los viví allí. Entonces me atreví a hablar con Dios, a interceder con humildad, casi con temor. Destruirás al justo con el impío. Si hay 50 justos, los destruirás también. Y Dios respondió: si hay 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por ellos. Pero seguí insistiendo. Bajé el número, uno tras otro, 45, 40, 30, 20, 10. Y aún entonces, el Señor mostró misericordia. Pero al final, ni siquiera 10 justos se hallaron. El juicio cayó, el fuego descendió del cielo y Sodoma y Gomorra fueron consumidas. Sin embargo, Dios no olvidó mi súplica, Lot fue rescatado, junto con sus hijas. Esa noche, mientras miraba las estrellas sobre el horizonte, entendí que la justicia de Dios siempre va de la mano con su misericordia. Había sido testigo de su poder y de su fidelidad. Aun cuando mi cuerpo era débil, mi fe se fortalecía. Y sabía, con absoluta certeza, que el día prometido estaba por llegar, el día en que el hijo de la promesa finalmente nacería. Pasaron los meses, y un amanecer que nunca olvidaré, la promesa se cumplió. Sara, mi esposa, dio a luz a un hijo. Lo tomé entre mis brazos con lágrimas en los ojos y una risa que me brotó del alma. Por eso lo llamamos Isaac, que significa risa. Era la risa de la incredulidad convertida en gozo, la risa de una promesa imposible hecha realidad. Después de tantos años de espera, Dios había demostrado, una vez más, que nunca llega tarde. La casa se llenó de alegría, pero también de nuevas tensiones. Ismael, el hijo de Agar, había crecido y era fuerte, pero ahora Isaac era el hijo del pacto, el heredero de la promesa. Sara observaba cómo Ismael se burlaba de su pequeño hermano, y su corazón se turbó. Un día vino a mí y dijo con voz decidida: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con mi hijo Isaac. Sus palabras me hirieron. Agar e Ismael también eran parte de mi vida, y aunque su nacimiento fue fruto de mi error, los amaba. Esa noche busqué el rostro de Dios, y Él me habló con ternura: no te aflijas por el muchacho ni por tu sierva. Haz lo que Sara te dice, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es descendencia tuya.
con el corazón quebrantado, los despedí al amanecer. Vi a Agar alejarse va con su hijo, y los seguí con la mirada hasta que se perdieron en el horizonte. Más tarde supe que Dios no los abandonó, los guardó en el desierto y prometió también a Ismael una gran nación. Pasaron los años, e Isaac creció, trayendo luz y esperanza a mi vejez. Pero entonces, un día, llegó la prueba más grande de mi vida. Dios me llamó de nuevo, y su voz, aunque conocida, sonó como un golpe al corazón. Abraham. Aquí estoy, respondí. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El silencio que siguió fue insoportable. Cada palabra de esa orden pesaba como una piedra en mi pecho. ¿Mi hijo? El hijo de la promesa. El mismo que tú me diste. Pero no hubo explicaciones, solo una instrucción clara. Y así, obedecí. Al tercer día de camino, vi el monte a lo lejos. Llevaba el fuego y el cuchillo, mientras Isaac cargaba la leña. Me miró con inocencia y preguntó, Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo respiré hondo y le respondí con la fe más pura que pude reunir, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Subimos juntos. Cuando llegamos, preparé el altar con manos temblorosas. Coloqué la leña, até a mi hijo y lo puse sobre el altar. Las lágrimas me nublaban la vista. Levanté el cuchillo, y entonces, una voz desde el cielo me detuvo, Abraham, Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único. Bajé el cuchillo y lloré como nunca antes. Miré a un lado y vi un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Lo ofrecí en lugar de mi hijo, y allí levanté un altar al Señor, llamando a aquel lugar, Jehová Jireh, que significa, el Señor proveerá. Dios me habló de nuevo, no con reproche, sino con promesa, por cuanto has hecho esto, y no me has negado a tu hijo, tu único, te bendeciré grandemente. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Aquel día, entendí que la verdadera fe no consiste solo en creer en las promesas, sino en entregar a Dios aquello que más amamos, confiando en que Él siempre provee. Isaac vivió. El pacto fue reafirmado. Y yo, Abraham, su siervo, su amigo, fui testigo de que Dios siempre cumple, aunque su camino a veces pase por la montaña del sacrificio. Pasaron los años, muchos años. El tiempo, ese viajero silencioso, fue dejando su huella sobre mi cuerpo, pero no pudo apagar la llama de mi fe. Vi cómo las promesas de Dios empezaban a tomar forma, aunque todavía eran solo el principio de algo mucho más grande de lo que yo podría imaginar. Sin embargo, con el paso del tiempo también llegaron los días de despedida. Sara, mi amada esposa, aquella con quien había compartido todo, la risa, las lágrimas, las pruebas y los milagros, partió de este mundo. Su partida dejó un vacío profundo en mi corazón. Sentí el peso de la soledad como nunca antes. Aún así, debía honrarla. Compré la cueva de Macpela, frente a Mamre, para darle sepultura. Ese lugar se convirtió en el primer pedazo de tierra que poseí en Canaán, la misma tierra que Dios me prometió dar en herencia. Fue irónico y hermoso a la vez, aunque aún no poseía la promesa en plenitud, ya descansábamos en ella. Allí sepulté a Sara, y con ella una parte de mí, pero también la certeza de que Dios continuaría su plan a través de Isaac. Pasaron los años, e Isaac creció. Busqué para él una esposa que compartiera nuestra fe, alguien que no se contaminara con los dioses de esta tierra. Envié a mi siervo a mi tierra natal, y Dios, fiel como siempre, guió sus pasos hasta Rebeca, una mujer de noble corazón. Cuando la vi llegar junto a Isaac, supe que la promesa seguía viva. Esa unión sellaba la continuidad del pacto divino. Mis últimos años fueron años de paz. Vi cómo Isaac y Rebeca se amaban, como la bendición del Señor los acompañaba. Vi rebaños multiplicarse, la tierra florecer, y en cada amanecer recordaba las palabras que Dios me dijo al principio, sal de tu tierra y de tu parentela, aquel llamado que cambió mi destino. Y cuando mis días llegaron a su fin, mi corazón estaba lleno. No lo había entendido todo, no había visto todo cumplido, pero había aprendido la esencia de la fe, confiar aun cuando no se ve el camino. Me recosté una tarde bajo el mismo cielo estrellado con el que Dios me había hecho su promesa. Cerré los ojos y sonreí, sabiendo que lo que Él comenzó, nadie podría detenerlo. Fui sepultado junto a Sara, en la cueva de Macpela, el lugar que guardaba no solo nuestros cuerpos, sino nuestra historia de fe. Y así terminó mi caminar en la tierra, pero mi legado apenas comenzaba. Fui llamado, amigo de Dios, padre de multitudes. De mí nacerían reyes,
profetas, y finalmente, el Mesías, la promesa suprema de redención para toda la humanidad. Hoy mi historia vive más allá de mis días. Mi nombre no resuena por mis obras, sino por la fe que puse en aquel que me llamó. Porque la verdadera fe no es entender cada paso del viaje, sino seguir caminando, confiando, aunque no se vea el camino.